Bueno, buenos días a todos, Miguel. Muchísimas gracias por invitarnos, por aceptar nuestra ponencia. Mi nombre es Sandra Giovanna Cortés Cárdenas, soy profesor titular de la Facultad de Instrumentación Quirúrgica y al día de hoy estoy con mi semillero de investigación, el estudiante Cristian Camilo Correa Ospina, quien también es estudiante de quinto semestre, y nuestro trabajo se titula El cine, un motivador para la humanización en salud. Bienvenido, Cristian. Nuevamente, muy buenos días para todos. Como la profesora ya había dicho, mi nombre es Cristian Camilo Corrado Espina, estudiante de quinto semestre de instrumentación quirúrgica. Vamos a presentar como contenido del proyecto 6 pasos, en el cual el primero es el contexto de la práctica, segundo la descripción de la práctica, tercero la articulación de la práctica pedagógica con el proyecto educativo institucional, cuarto el recurso y evaluación de la práctica pedagógica, en quinto beneficios y logros alcanzados de la práctica y por último las referencias bibliográficas. Bueno, antes de comenzar, quería contarles que Cristian hace parte de dos momentos de esta práctica pedagógica. Él estuvo como estudiante de cuarto semestre haciendo la apreciación cinematográfica y después me ha acompañado a mí en todo este proceso de contextualizar la humanización, de aprender sobre humanización y de articular la práctica pedagógica del cine. Bueno, esto lo pusimos en un rompecabezas porque, bueno, ustedes se preguntarán cómo se articula la parte del cine con instrumentación quirúrgica, con humanización. Realmente sí es un rompecabezas. Pero bueno, hay que destacar que actualmente el lenguaje audiovisual es el más familiar y frecuente para todas las generaciones de jóvenes, de todos. El cine es un medio muy atractivo y muy motivador de análisis y reflexiones, así como lo hemos visto a lo largo de esta jornada. La estrategia pedagógica tiene un título, se llama Pensar el cine. Y después de pensar el cine va a ir el nombre de la película a la cual nosotros vamos a hacer el análisis. Se articula principalmente con una asignatura llamada Procesos Pedagógicos en Salud en cuarto semestre y también se va a articular con la electiva de profundización en consulta externa que los estudiantes cursan en quinto semestre, que es el semestre en el que está mi estudiante Cristian. Consiste en que, básicamente, en visualizar y analizar un film que aborda los temas de, principalmente, educación, pedagogía o didáctica, y en quinto semestre lo articulamos con la parte de humanización en el área de la salud. Quiero hablarles un poquito de la asignatura y, por ejemplo, una competencia que vimos allí. La asignatura de procesos pedagógicos en salud hace parte del núcleo de formación social, humanístico e investigativo. Una de las competencias de nuestra asignatura es que el estudiante pueda elaborar una estrategia de enseñanza a partir del análisis del contexto, utilizando los conceptos construidos durante la clase. Como saben, instrumentación quirúrgica hace mucho rato salió de salas de cirugía y tenemos muchos campos de acción en los cuales nuestros futuros egresados tienen que poner en juego estrategias didácticas para enseñar, para explicar algún producto, para capacitar algún personal de la salud. Entonces, allí nosotros debemos inculcar también metodologías, desarrollar metodologías que sean motivadoras de reflexiones encaminadas también a la articulación. Por un lado, los conceptos de didáctica, por un lado, los conceptos de instrumentación quirúrgica y cómo se va a contextualizar aquí también la humanización en el área de la salud, con un objetivo, que ellos se desempeñen en diferentes campos de acción de la mejor manera posible, enfocados también en la humanización de la atención en salud. Continuando con la descripción de la práctica, tenemos 5 pasos, los cuales se realizaron con los estudiantes de cuarto semestre de instrumentación quirúrgica, en lo cual el primer paso fue identificar el objetivo, como segundo paso fue establecer los niveles de análisis, también definir orientaciones, las apreciaciones cinematográficas y por último la socialización de la experiencia. Primero, empezando con la descripción de la práctica, vamos a hablar sobre identificar el objetivo, el cual fue atraer a los estudiantes de instrumentación quirúrgica de una manera crítica a las temáticas relacionadas con el contexto de educación y también la humanización en salud a través de la expresión audiovisual, el cual fue el CID. Estableciendo los niveles de análisis, estos niveles de análisis se tuvo en cuenta en una guía didáctica en la cual hablaba de cine y educación en valores, que nos hablaba de 5 niveles.
en el cual el primer nivel fue análisis de los personajes protagonistas y antagonistas, también profundizar en las temáticas abordadas a partir de los personajes y sus puntos de vista. Como tercero fue profundizar en las temáticas abordadas por medio de las creaciones colectivas de nuevos personajes cercanos al entorno del estudiante. Como cuarto análisis, el de análisis del argumento, insistiendo en las temáticas abordadas. Y por último, análisis de la imagen en relación con las temáticas abordadas. Como tercer paso, definimos unas orientaciones, las cuales fue como primera orientación, fue un foro en el aula virtual de la asignatura Procesos Pedagógicos en Salud. Y como segunda orientación, la idea era que ellos pudieran adquirir su boleto de entrada para el momento de la apreciación del film. Aquí importante recalcar algo. Una vez el docente identifica el objetivo, en nuestro caso era atraer a los estudiantes de manera crítica a estas temáticas, tanto de didáctica como de humanización, hay que saber elegir muy bien el material audiovisual. Tratar de buscar una película que a ellos les guste, que les impacte, de pronto que tenga un actor conocido, alguien que haya llamado la atención, para que la práctica pedagógica salga muchísimo mejor. Continuando con esta descripción de la práctica, el material audiovisual el cual se eligió fue la película Radical. Se estableció el nivel de análisis con los estudiantes, el cual fue el nivel de análisis número 3, que fue profundizar en las temáticas abordadas por medio de la creación colectiva de nuevos personajes cercanos al entorno de los estudiantes. Y por último, la definición de las orientaciones. Lo que se aprecia en la pantalla es el boleto de invitación, el cual se ve el nombre de la película, también el lugar donde se va a apreciar la película, la hora y la fecha, y una imagen tal vez de el personaje principal de la película. Nuestras dos orientaciones que tuvimos para los estudiantes, como dijo Cristian, uno es que ellos debían participar primero en un foro. Teníamos un objetivo, que era explorar las ideas o experiencias de los estudiantes sobre diferentes metodologías didácticas pasadas, puede ser de su bachillerato, de su primaria. Aquí lo que están viendo es una imagen del foro que abrimos en el aula virtual de la asignatura. Y decía lo siguiente: apreciado estudiante, a partir de la imagen, escriba una corta reflexión sobre la escena que observa. Centre su idea en los contenidos y la metodología de enseñanza que usted pueda apreciar. Luego responda a la siguiente pregunta y complemente su reflexión. La pregunta decía, ¿cuál metodología conoce para desarrollar los contenidos que identificó en la imagen? Lo primero que hicieron los estudiantes al entrar al foro era mirar la imagen. Muchos de ellos empezaron a colocar, yo veo una persona con un cartel del sol y unos niños jugando alrededor. Otros decían unos niños que posiblemente están haciendo una ronda, les están enseñando algo y ya empezaba a verse tangencialmente, les están enseñando toda la parte del sistema solar. Ante la pregunta, ¿cuál metodología conoce para desarrollar los contenidos? Todos escribían la misma metodología didáctica y era la maqueta. Todos nos escribieron maqueta, maqueta, maqueta. Entonces, bueno, esa fue la primera orientación. Y ellos también debían hacer una segunda actividad. La segunda actividad consistía en adquirir su boleto de cine para poder ingresar a la película. Como vieron, el cine se llevaba a cabo en el Auditorio Laurentino Muñoz, aquí en el Hospital de San José. Para poder entrar al auditorio, debían adquirir su boleto de cine, el cual consistía en hacer esta pequeña encuesta sin hacer ningún spoiler de la película. Y decía así: del film Radical, analice los aspectos que componen el material: país de procedencia, año de producción y duración del film, género, reparto, enfoques en algún actor, nombre del director, indique aspectos relevantes, nominaciones y premios obtenidos en Festival de Cine. Entonces queríamos explorar también con los estudiantes, por un lado, en metodologías didácticas que ellos conocieran y también aspectos de la película para ir atrayéndolos, ir captándolos. Muchos de ellos no, les llamó la atención la idea primero del actor principal, que es Eugenio Derbez, muy conocido. Y ya uno dice Eugenio Derbez, por aquí va a haber algo también de comedia, algo de risa, entonces va a ser chévere. Premios obtenidos, allí se daban cuenta que tenía algunos premios y también que era basada en la vida real. Entonces esto les llamó la atención. Y llegó el momento de la apreciación cinematográfica. Entonces, Cristian. Bueno, como continuando con lo que dijo la profesora, en la apreciación cinematográfica, se dispuso un tiempo
donde se tenía que seguir con el cronograma de la asignatura de procesos pedagógicos en salud con los estudiantes de cuarto semestre de instrumentación quirúrgica, donde íbamos a visualizar como tal la película. En la primera imagen vemos a los estudiantes de cuarto semestre ya en el lugar, el cual fue el Auditorio Laurentino Muñoz. Ellos previamente a esto tenían que haber realizado el foro, en el cual este foro les daba la boleta de ingreso para poder apreciar el film. También en la segunda imagen ya vemos el inicio de la película, ya con los estudiantes y verificando que ellos ya hayan realizado este foro en el aula virtual. Allí pues fue un momento muy chévere para nosotros porque al ingresar al auditorio, nosotros revisábamos en el celular, nos mostraban su boleto de cine. Se veían bastante motivados, ¿cierto, Cristian? Sí. Se veían muy motivados, se veían contentos, se veían felices de estar en otro espacio que no fuera la tradicional clase. Continuando ya con el último paso de la descripción de la práctica, el momento de socializar la experiencia, a partir de la apreciación del film, teniendo en cuenta el argumento de los estudiantes, ellos tenían que realizar un breve escrito o un final alternativo, los cuales tenían que reunir en grupos, y en estos grupos tenía que haber un representante el cual nos iba a presentar o nos iba a socializar sus puntos claves de su escrito. En este escrito tenían que tener en cuenta aspectos como análisis del contexto social, la metodología didáctica y la proyección del desenlace hacia el futuro. También los determinantes sociales de la salud. Eso fue algo muy importante que pudimos encontrar allí. Cuando hicimos la socialización de la experiencia posterior a la visualización del film, como Cristian lo dice, se reunieron en grupo y elegimos el nivel 3 que era crear un final alternativo, creando otros personajes, etcétera. Y allí nos dimos cuenta que todos los grupos hacían alusión a los determinantes sociales en salud, recordando que son aquellas condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y determinan la salud como tal. Todos los grupos iban encaminados a eso. Y a la parte didáctica les llamaba mucho la atención. No les voy a hacer ningún spoiler de la película porque espero que todas la vean. La metodología didáctica y la vocación que puso allí el docente, eso los marcaba mucho y lo narraban también y metían allí esa parte para un final alternativo. Bueno, ¿cómo articulamos nosotros nuestra práctica pedagógica con el proyecto educativo institucional y la ruta metodológica? En el P encontramos que se articula con dos fundamentos. Primero, el fundamento pedagógico, porque se plantea una reflexión sobre el acto educativo desde la vocación del docente, la estrategia pedagógica y la metodología didáctica como punto clave de la enseñanza, del amor que se le puede poner a la educación para que un estudiante aprenda algo. Y en el fundamento sociológico encontramos que en el film elegido se formulan reflexiones en cuanto al papel social que tiene la educación, el impacto en la estructura socioeconómica de una población o de una comunidad. En los propósitos de formación encontramos, uno de nuestros propósitos de formación está enfocado en el ser y allí logramos movilizar a la reflexión de las cualidades humanas, el significado de los principios éticos en la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida a partir de la educación y el impacto del correcto desempeño profesional. No importa que usted sea instrumentador, enfermero, médico, etcétera. La parte ética se debe reflexionar allí, se debe motivar a los estudiantes a realizar estas reflexiones como tal. En cuanto al perfil de egreso, encontramos que nuestra práctica pedagógica promueve la reflexión de su papel como profesional íntegro, formado para responder a las necesidades de la sociedad a partir de una reflexión ética y humana del contexto en el que se desempeña. Es un potente motivador de reflexiones sobre el impacto que tiene la educación y el papel del docente en los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo se articuló con nuestra ruta metodológica? Hace parte de la ruta metodológica y es un potente motivador. En la motivación, pues se logró cuando se propuso un diálogo con los estudiantes centrado en sus experiencias de aprendizaje pasadas sobre una metodología de enseñanza-aprendizaje. El reconocimiento de conceptos previos se estableció cuando se hizo el diálogo con ellos acerca del tema central del film enfocado en la parte de didáctica primero. Movilizamos los recursos cognitivos cuando ponemos en juego un cuestionario y le decimos al estudiante, realícelo
y este va a ser su boleto de entrada al cine. Ellos se motivan y realizan el cuestionario y allí estamos movilizando recursos cognitivos previos. Posteriormente, la construcción individual de conocimiento se realizó a partir de la construcción de narrativas a través de preguntas orientadoras que integraron la reflexión pedagógica y la creación como tal del film. La construcción colectiva del conocimiento pues se puso en juego en muchos momentos. Uno, cuando participaron en el foro, leyeron y participaron con las preguntas y las respuestas que daban sus compañeros también. También se puso en juego la construcción colectiva del conocimiento en el mismo momento de la apreciación del film en el teatro, en el Auditorio Laurentino Muñoz. El desarrollo de las actividades, la socialización del análisis fue también parte de la construcción colectiva del conocimiento. La retroalimentación la llevamos a cabo a partir del proceso que realizamos de manera conjunta, a través del aporte del grupo, a través de la socialización que se hace el desenlace alternativo de nuestro film y la construcción de la nueva estructura del conocimiento, pues se realizó a través de la construcción, la presentación de la estrategia didáctica sobre el tema en particular, incorporando análisis del contexto social, insisto mucho en eso, y como tal, construcción de una estrategia didáctica que se va a realizar ya posteriormente con el mismo semestre con el cual desarrollamos la estrategia pedagógica, que básicamente consiste en construir una estrategia didáctica para enseñar un tema de instrumentación quirúrgica. Entonces allí yo les digo, bueno, ya hicieron una reflexión pedagógica en cuanto a las metodologías, algo innovador. Entonces allí ya van a hacer la construcción de la nueva estructura de conocimiento y se pone en juego también, ya que la presentan a sus demás compañeros de cuarto semestre. Eso lo vamos a tener después de la semana de receso. Ellos ya llegan con esa nueva creación para todos. Y por último, ¿qué recursos tuvimos para la práctica? Bueno, ¿qué recursos son necesarios para llevar a cabo en en la práctica pedagógica? Como recursos tuvimos la plataforma de aulas virtuales en la cual se socializó el foro, también la plataforma de streaming para la reproducción del material audiovisual, el auditorio o espacio para la apreciación del film y también un tiempo protegido para el estudiante. Este tiempo protegido lo tomamos ya más a cabo con la materia, con la asignatura, ya que es más sencillo como abarcar a los estudiantes diciendo vamos a apreciar el film en el tiempo reglamentario de la asignatura y es más difícil poder apreciar, decirle a los estudiantes, bueno, se les recomienda ver la película en sus casas, ya que pues muchos estudiantes nos decían que no tenían el tiempo, que se cruzaba con otras cosas que debían de hacer, por esto era el tiempo protegido para ellos. Así lo denominamos, tiempo protegido para el estudiante. Nos quería decir eso. Designamos ese tiempo que coincidía con las horas de la asignatura y después pusimos en juego otra estrategia, por decirlo así. Después de visualizar la película en el Laurentino Muñoz, etcétera, nos reunimos con los estudiantes y les dijimos, bueno, vamos a ver otra película. Bueno, dimos el nombre. Véanla en su casa y de hoy en 8 días la socializamos. ¿Cuántos estudiantes vieron la película? Uno, uno solo, uno solo. Entonces es importante también tener un paso a paso, motivarlos, permitir que el estudiante indague sobre la película que va a ver, se motive y tenemos una muchísima mejor respuesta allí. En cuanto a la evaluación, beneficios y logros alcanzados, yo le puse esa tarea acá a Cristian. Le dije, Cristian, ¿qué podríamos evaluar allí? Y Cristian fue la persona que lo construyó. Evaluamos un antes, un durante y un posterior al fin. Como antes, fue la elaboración del cuestionario, la cual fue la boleta para la entrada de la apreciación cinematográfica, en el cual evaluamos el cumplimiento y la ortografía de los estudiantes. También en el foro se evaluaron los aspectos de cumplimiento y participación de ellos, donde también se puede evaluar a través de herramientas de evaluación de foro virtual. Durante, apreciamos las normas de convivencia, la cual fue el respeto, y también posterior al fin, durante la actividad de cierre se valoraron los aspectos como la comunicación de ideas de forma asertiva, respetando la palabra y las opiniones de sus compañeros y asumiendo su rol dentro de un grupo de trabajo. También la identificación de los determinantes sociales en salud. Que ellos muy claramente socializaron ya en la última parte de la apreciación. Bueno, y acá por último tenemos los beneficios y logros alcanzados con esta estrategia. Pensar el cine radical
en esta oportunidad se implementó por primera vez en el primer semestre de 2024, cuando Cristian estaba en cuarto semestre. Debido a la buena respuesta de los estudiantes, yo quise replicar en el segundo semestre del mismo año, 2024-2, y unir a Cristian, que es mi semillero de investigación, para que me ayudara a construir un poco mejor la estrategia. Esto permitió que los estudiantes de instrumentación quirúrgica investigaran y construyeran colectivamente su propio conocimiento a partir de una experiencia completamente diferente a la metodología tradicional que se lleva a cabo. También tuvimos muchos logros en la parte de investigación. Llevamos a que ellos investigaran por sí solos. La parte de proyección social aquí también se toca muchísimo. Los enfocamos hacia los determinantes sociales de salud, hacia la parte de humanización, hacia la parte de reflexión, como una primera aproximación. La parte de docencia, pues también bastante enfocado a la parte de docencia. Y esto es un adelanto de lo que sigue con la estrategia. Como nos ha ido también, los hemos visto contentos a los estudiantes, bastante motivados. Esto va a tener una segunda parte. Entonces, pensar el cine radical se realiza con cuarto semestre. Y próximamente, en 2025-1, vamos a realizar Pensar el cine Despertares. No sé si alguno haya visto la película Despertares. Esta película sí ya es un poquito más antigua. Tiene dos actores bastante reconocidos, Robert De Niro, Robbie Williams, como continuación de la estrategia. Y esta Profe, qué pena, les queda 5 minuticos. muy enfocada hacia la parte de humanización en la atención en salud, el cual es un trabajo de investigación que estamos realizando también junto con el profesor Omar Segura de la División de Investigaciones. Entonces, todo esto creemos que se complemente con una revisión sistemática que estamos realizando y llevarlo ya a nivel tangencial, curricular, para desarrollar el concepto de humanización en atención en salud en instrumentación quirúrgica y fortalecerlo a nivel profesional desde la instrumentación quirúrgica en nuestros futuros profesionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.